placer saludarles. Es ya la cápsula número 4, después de analizar los inicios y ahora a platicar acerca de la actualidad en cuanto a la filosofía. En los pensadores que han tomado como estudio la educación y que nos han dejado mucho conocimiento que poco a poco nosotros seguramente los hemos ido utilizando y que es muy bueno saber de dónde desciende cada uno de estos. Siempre la filosofía y la educación continúa evolucionando a lo largo de la época moderna y contemporánea. Obviamente, es influenciada por una serie de corrientes filosóficas, teorías pedagógicas y cambios socioculturales. Es necesario. Pero vamos a platicar acerca de las principales tendencias y las principales figuras en la filosofía y la educación durante los siguientes periodos. Miren, en la época moderna estamos hablando de los siglos XVII al XIX, ¿sí? En esta aparecen, vamos a platicar de tres personajes. El primero, John Locke. El segundo, Jacques Rousseau. Y el tercero, Immanuel Kant. Platiquemos brevemente de ellos. Lucky es conocido por una obra que se llamó o que se tituló Ensayos sobre el entendimiento humano. En el ámbito de la filosofía de la educación, él abogaba por la idea de que la mente de un niño al nacer es una tabla en blanco, ¿sí? Y que la educación juega un papel fundamental en la formación de su mente. Su enfoque se centraba en la importancia de la experiencia y la observación en el aprendizaje. Estoy muy de acuerdo con él. Los niños desde muy pequeños empiezan a aprender. Y entonces, dependiendo de la formación que nosotros le demos a esa mente, a esa mentecita en blanco, pues obviamente en su experiencia y en su observación, pues irá aprendiendo. Por su parte, Rossiu, en su obra Emilio o de la educación, argumenta que la educación debía ser más natural y acorde a las necesidades y etapas del desarrollo del niño. Abogaba por un enfoque menos autoritario y más centrado en el desarrollo individual. Si nos damos cuenta, las dos corrientes, bueno, las dos formas de pensar, de filosofar, pues va muy de la mano y lo hacemos en la actualidad. Porque, miren, por ejemplo, los niños que llegan sabiendo leer y escribir a primer grado de primaria, sin lugar a dudas, son los niños que más se van a aburrir. Porque lo que menciona Rocio es que hay etapas en el desarrollo del niño. Entonces, si el niño ya llega leyendo y escribiendo, que no es poca cosa, es muy meritorio que los niños alcancen ese nivel en el kinder, pero desafortunadamente se van a aburrir demasiado en los primeros años de la primaria, porque es en ese momento en el que, según el desarrollo individual y la etapa en el que se encuentra, debe de aprender a leer y a escribir. Entonces, pues es solamente como que saber, ¿no? Llevar los momentos de los niños y que obviamente también identificar que si, por ejemplo, ese niño ya ahora ya sabe leer y escribir, bueno, como mencionaba este pensador, de acuerdo a la necesidad, pues tenemos que implementar algunas actividades que logren mantenerlo atento y alerta en el desarrollo de la clase. El tercero es Kant. Él abordó la educación desde una perspectiva moral. Argumenta que la educación debía fomentar la autonomía moral y el razonamiento crítico. Y las tres están justamente pegando o dando en la necesidad que nosotros como educadores debemos manejar. ¿Sí? El aspecto moral, para que ellos sean autónomos y que su razonamiento sea crítico, ¿ok? Pero también de acuerdo a su necesidad y el momento en el que el niño se encuentra, ¿ok? Así como que por medio de la experiencia pueda obtener conocimiento. Entonces, las tres corrientes, las tres ideas favorecen el desarrollo profesional de cada uno de nosotros como educandos. También consideremos época contemporánea, el siglo XX en adelante.
Y aquí platicaremos de 4 personas, de 4 pensadores, filósofos. John Dewey. Este fue un filósofo y educador estadounidense conocido por su influencia en la pedagogía progresista. Promovió un enfoque centrado en la experiencia, el aprendizaje activo y la resolución de problemas. Además, abogó por la educación que ésta esté en sintonía con la necesidad de la sociedad y que fomente democracia y participación activa. Si nos damos cuenta, con los anteriores que habíamos platicado, pues tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque él dice que la pedagogía debe ser progresista, es decir, tiene que aprender esto para aplicarlo en el siguiente y en el siguiente paso y así sucesivamente hasta que logra tener los aprendizajes claros y que pueda con ellos resolver problemas. Pablo Freire, que muchos de nosotros hemos escuchado, es famoso por su teoría de la educación liberadora. Esta se centra en una educación como un medio para la concienciación y emancipación. Abogaba por la importancia de la educación crítica y participativa, especialmente en contextos de opresión y desigualdad. En esos lugares donde desafortunadamente no hay libertad para la educación, se necesita que los educandos y por supuesto aquellos quienes son los que van a recibir el conocimiento, pues obviamente necesiten tener, ser críticos y ser participativos de tal manera que vayan adquiriendo los conocimientos de la manera más factible para ellos posible. Luego aparece Michel Foucault. Este no se centró exclusivamente en la filosofía de la educación, pero sus ideas sobre el poder y el conocimiento han tenido impacto en la comprensión de la educación como un instrumento de control y formación de la identidad. Y por último, bueno, la teoría crítica, influenciada por pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, abordan cuestiones de poder y dominación, así como emancipación de la educación, y exploran cómo la educación puede ser utilizada tanto para mantener el status quo como para desafiar la estructura del poder. Estas son algunas de las figuras y corrientes destacadas en la filosofía de la educación en la época moderna. Cada una de ellas han influido en la teoría y en la práctica educativa y sus ideas siguen siendo relevantes en la educación actual. De todas podemos sacar el mayor provecho posible y sin duda alguna ustedes lo están haciendo. Me dio mucho gusto saludarles en esta cápsula. Espero que nos podamos ver, platicar, intercambiar ideas en nuestras clases sincrónicas y obviamente quedo a la orden en cada uno de ustedes. Un placer saludarles. Hasta pronto.